¿Qué tal, gente? Nos encontramos hoy acá y le voy a explicar las ventajas y sobre todo desventajas de esta uña extensora. Así que, ¿qué les va? Bueno, como primero, la uña extensora la fabricaron principalmente para poder usar pachas grandes con tensores estándar, o sea, sencillo. En este caso tenemos un Shimano Acera. Esta acera es un Shimano Acera SGS, que es de pata larga y que trae una semi extensión ya por naturaleza en el desviador trasero, el tensor. Y esta pacha es de 1140. Si nos paramos a mirar la ficha técnica de este desviador en la página oficial de Shimano, nos vamos a dar cuenta que este tensor solamente trabaja hasta 36 dientes. Uno lo puede usar, o sea que 36 viene siendo el antepenúltimo y el de arriba es 40. ¿Yo lo puedo poner a trabajar? Sí. Cuando me refiero a los piñones pequeños, son los piñones de la parte inferior, o sea, por acá abajo, aquí en el piñón 11 en el que se encuentra ahora. Eso hace que los piñones sean más lentos tanto para bajar como para subir, como se pueden dar cuenta aquí. Ya toca aprender a manejar, a usar los cambios para que sean un poquito más efectivos. Entonces, cuando los piñones se acercan al de más arriba, se vuelve más rápido, como ven aquí. ¿Sí ven? Que son más rápidos. Pero en cambio, ya los más allá, los más pequeños, los piñones inferiores, vuelven un poco más lentos. ¿Por qué pasa esto? Porque la rodana queda muy retirada de los piñones. Al quedar retirada, ya se pierde eficiencia y velocidad al pasar de un cambio a otro. Entonces, en el caso de la uña extensora, cuando usan pachas 1150, que lo usan marcas como On-Trail, GW y DTO, también las he visto, para este tipo de velocidades, que son 9 velocidades, 8 velocidades también las he visto, con pachas 1140, 1146, 1150, le ponen una uña extensora. Esta uña hace que el desviador baje, el tensor, y al bajar ya puede subir tranquilamente a estos piñones más altos, porque el tensor va a bajar y el rango de la pacha va a ser mayor, así que va a permitir que suba los piñones de arriba. Y al desviador bajar a los piñones pequeños, se va a volver muy lento. Que ustedes lo usan y si les funciona, sí, claro, va a funcionar siempre y cuando tengan el cable del cambio bien lubricado y el tensor sea nuevo, prácticamente, que no tenga vibraciones, no tenga movimiento. Él va a funcionar bien los primeros días, pero después se va a volver una pesadilla, una tortura, pues, porque usted meter 2 cambios y que 2-3 cambios para que suba, o darle 2-3 cambios para que pueda bajar, se vuelve algo incómodo. Entonces, por eso les recomiendo siempre mirar la ficha técnica del desviador en Shimano antes de hacer una compra. Acá tenemos otro caso, gente. Esta pacha es 1136 con este desviador Shimano, el tensor SGS, sin bloqueo, y está funcionando aquí perfectamente. El piñón viene siendo el piñón pequeño un 11 y el grande un 36. Este desviador en la ficha técnica nos dice que aguanta con un piñón número 43, o sea que podemos extender la pacha hasta 40 dientes tranquilamente y nos va a seguir funcionando efectivamente. En caso de que con 10 velocidades le quieran incluir un piñón 50 a este desviador, les tocaría ponerle la extensión. Como vuelvo y les repito,
se hace, pero no se recomienda. Ya todo es cuestión del cliente. Ya el usuario, después de que ustedes le expliquen, después de que ustedes lo deseen, se puede instalar, pero tengan en cuenta que los cambios se van a volver lentos en los piñones pequeños. Aparte de que se van a volver lentos, el desviador va a bajar aquí, va a bajar más. Esto, cuando yo le ponga esto, ya no va a quedar aquí, sino que él ya no va a quedar aquí, sino que todo esto va a bajar hasta acá. Va a bajar alrededor de 2 centímetros. 2 centímetros que va a bajar el desviador hacia la llanta, hacia el suelo. Si se encuentran un palo, una roca o algo, lo va a golpear más fácil, se va a pegar al desviador, al tensor, o sea que va a bajar su punto de gravedad. Entonces ese es otro punto negativo que tienen las uñas extensoras. En lo personal, usarlas sí o no, la verdad, mejor no. Les recomiendo más bien, si ven que su desviador no trabaja bien con su facha, pueden jugar con un biplato, un piñón pequeño, un piñón 22, un piñón 36 que da buena velocidad, un piñón 22 que da buena rotación, con un piñón acá atrás que sea 40, ya eso va a ser demasiada rotación. Así que ahí les queda pues. Saludos. Ya saben pues que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier pregunta que tenga la puede escribir ahí abajo en los comentarios. Siempre estoy pendiente, así que saludos gente.